Buenas, buenas, ojo con los medios. Estoy sentado en una silla traicionera, así que si ve que me bajo y me subo, no es que estoy cambiando de tamaño. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenido a una nueva emisión de Ojo con los Medios aquí por el Avia Yala Televisión. Seguimos pasados por agua aquí en La Paz. No sé cómo será en el resto del estado plurinacional, pero acá fuerte la lluvia. ¿Cómo está, comandante, allá en Buenos Aires? Por acá todo tranquilo, ha bajado la temperatura. Vi las imágenes de los ríos en el sur de La Paz, impresionante. Nunca había visto en 8 años de estadía ya esas riadas tan potentes. Sí, me habían comentado que de esa naturaleza, de ese ritmo, no databan del año 2003. No sé si es verdad lo que me dijeron, pero esa es la Sé información. que, sí, sé que hay un caso muy conocido y muy traumático, que el río se entró en el Prado y se llevó un montón de gente y fallecieron varios ciudadanos. En este caso no hay víctimas fatales, ¿no? No, aparentemente no. Por ahora, lo que sí está afectando muchísimo el tránsito aquí en la ciudad de La Paz, en las afueras también. Ayer se cerró la costanera, hoy, bueno, viniendo para zona sur, el tránsito es imposible. Y el teleférico funciona. A ver si por arriba. No, pasa que, claro, salvo que sean tormentas muy fuertes o tormentas eléctricas. Bueno, hay que tener cuidado, che. Por fin digo. O sea, ¿te acordás que se había anticipado que por el Niño iba a llover un montón? Hubo un enero y una primera quincena de febrero bastante seca para lo que es la habitual temporada de lluvia. Y bueno, ahora un poco más. Y ahora vino toda junta, ¿no? Sí, vino la venganza, me parece, la venganza del niño. Bueno, el clima nos va a traer muchas sorpresas en las próximas décadas, Mariano, y nosotros entre tanta política, entre tanta campaña sucia, entre tanta guerra psicológica, hemos estado dejando de lado nuestra sección de ojo con el medio ambiente. Sí, y también ojo con la tecnología y también alguna cosita siempre rara que aparece ahí por la red, no, la hemos, la hemos dejado atrás. Bueno, la vorágine también del referéndum de lo que pasó aquí en Bolivia nos ha complicado. Creo que la semana que viene tal vez, bueno, Argentina también nos ha llevado hacia unos lados un poco más oscuros. Sí, así es. De a poco vamos a ir retomando la normalidad, pero a propósito de esto que vivimos en Bolivia en las últimas, esta vorágine que tanto hemos comentado que vivimos en Bolivia, hoy quisimos preparar un raconto de operaciones de guerra psicológica. ¿Por qué? Para que vos del otro lado, que estás viendo Avia Yala y ojo con los medios, entiendas con hechos concretos de qué se trata esto de la guerra psicológica. Que básicamente son operaciones principalmente que que se operativizan a través de los medios de comunicación para cambiar la percepción de la gente. Generalmente se hacía antes de realizar una operación armada, una invasión de algún país para preparar a la gente. Hubo un caso muy interesante que hoy no lo tenemos preparado, pero o sí, no recuerdo exactamente si está en el guión de hoy el tema de Irak en la guerra del Golfo. En fin, vamos a repasar muchos casos de cómo mediante los medios de comunicación, utilizando operaciones psicológicas, se condiciona a la población en la búsqueda de determinados intereses geopolíticos. Yo quiero recordar una definición de qué es una operación psicológica y después ya, si te parece, Mariano, con algún comentario adicional, empezamos a repasar los casos que son de película y en general los medios, nadie se ocupa de esto. Sí, es así. Y realmente sorprende. Los casos que te vamos a mostrar son impresionantes porque algunos parecen de ciencia ficción. Parece que no fueran reales. Quizás estamos más habituados en los últimos años a tener más conciencia del rol de los medios de comunicación, del rol de los medios masivos, incluso de las redes sociales. Pero la guerra psicológica inició hace mucho tiempo, principalmente con Estados Unidos en la región, tratando de atacar algunos procesos revolucionarios. Sí, en la región y en el mundo, Sí, sí, ¿no? sí, claro. Ahora, cómo iniciaron la guerra de Vietnam, cómo iniciaron su participación en la Segunda Guerra Mundial, cómo iniciaron la mencionada guerra del Golfo.
En fin, vamos a estar repasando muchos casos que están buenísimos y son imperdibles para que todos tomemos conciencia de lo que se puede lograr con operaciones bien planificadas y el uso inteligente de los medios de comunicación, cosa que hay que admitir si sabe hacer Estados Unidos. Pero déjame recordar la definición de operación psicológica. Son operaciones planificadas para transmitir información e indicadores a audiencias seleccionadas. ¿Para qué? Para influir en sus emociones, motivos, razonamiento objetivo, atento a eso, para influir en el razonamiento objetivo de grandes sectores sociales. Y en última instancia el comportamiento de las organizaciones, grupos e individuos. ¿Qué te parece, Mariano, si empezamos de una con los casos puntuales para que nos van a servir para demostrar y ejemplificar bien de qué se trata esto? La guerra psicológica. Sí, bueno, empecemos con uno de los casos quizás más vergonzantes, es el de la Guatemala de Jacobo Arbenz, y cómo la guerra psicológica se implementó contra ese gobierno popular en el año 1954 en ese país de Centroamérica. Vamos a verlo y escucharlo. En un país de Centroamérica, Guatemala, había llegado a la presidencia por voto popular Jacobo Arbenz, un militar retirado decidido a mejorar las condiciones de vida de los campesinos de este país, donde las compañías bananeras estadounidenses eran dueñas del 70% de las tierras cultivables. Jacobo Arbenz Guzmán implementó una carretera hacia el Atlántico, la cual sustituía al ferrocarril de las bananeras. Repartió algunas tierras ociosas a los campesinos y eso lo interpretaron los de la United Fruit Company como una amenaza, ¿verdad?, a las grandes extensiones de terreno que ellos habían acaparado en el país. En una política de dignidad nos hemos negado a ampliar las concesiones de la United Fruit Company. Con la reforma agraria estamos liquidando los latifundios. Pero la United Fruit Company era respaldada por fuertes intereses. El abogado de esta compañía era el mismísimo secretario de Estado Foster Dulles, y su hermano Allen Dulles era nada menos que el director de la Agencia Central de Inteligencia. Washington no se quedaría de brazos cruzados ante el peligroso ejemplo que la democracia social de Guatemala le daba a los demás pueblos de la región. Eisenhower con su pandilla decidieron el futuro de la democracia guatemalteca poniendo en práctica un nuevo plan, la Operación Éxito. La CIA desplegó una gran campaña publicitaria para hacer creer al mundo que Guatemala había caído bajo las garras del comunismo soviético. El presidente Eisenhower declaró que los acontecimientos de las últimas semanas en Guatemala preocupan mucho a Estados Unidos. De pronto, la empobrecida nación guatemalteca empezó a ser la gran noticia en todos los medios de comunicación, presentándola como una feroz amenaza para la tranquilidad del hemisferio. En solo un mes se escribieron más de 200 artículos con terribles historias sobre Guatemala. 3 películas sobre la amenaza guatemalteca recorrieron los cines de Estados Unidos. Se mostraron fotografías de cadáveres mutilados acusando al gobierno de Arbenz por esos crímenes. Estas medidas, dijo, están fundidas en el mismo molde que el mundo libre ha visto usar en otros países que cayeron bajo la órbita del comunismo. Con esta avalancha de propaganda, los hogares norteamericanos no podían sentirse seguros con Jacobo Arbenz en el poder. La Operación Éxito logró su primer objetivo, que el mundo se sintiera amenazado por Guatemala. Otra de las metas del plan era restar apoyo popular al gobierno de Arbenz, y como parte de las operaciones psicológicas y de desinformación se interfirieron las radios guatemaltecas. Aeronaves norteamericanas diseminaron 100.000 panfletos sobre la cronología del comunismo en Guatemala. 2 agentes de la CIA instalaron una estación de radio en la República de Honduras, a la que llamaron Voz de Liberación, un recurso de guerra psicológica que la CIA continuaría empleando en todas sus operaciones.
En Caracas se celebra la 10ª Conferencia Interamericana. Encabezando la delegación estadounidense se halla el secretario de Estado John Foster Dulles, quien pronuncia un discurso que se considera como la primera declaración definitiva del gobierno de Washington con respecto a la amenaza comunista en este continente, y que si desoye nuestra advertencia y no se aparta de nosotros, tomaremos medidas cual corresponde a una situación que podría poner en peligro la paz de América. Endanger the peace of America. Una base militar en la Florida sirvió de cuartel general de la operación, dirigida por el oficial de la CIA Tracy Byrnes. Bajo el Tratado de Asistencia Recíproca, los dictadores de la región enviaron su contribución a la invasión. El dictador nicaragüense Anastasio Somoza armaría a los paramilitares financiado por la CIA. Pérez Jiménez no se quedaría atrás enviando armas y logística. Hoy, a las 16 horas, aviones de fabricación norteamericana del tipo P-47 atacan la ciudad de Guatemala, ametrallando edificios gubernamentales, viviendas particulares y bombardeando bases militares. Mientras caían las bombas norteamericanas, el cinismo del imperio tomaba la palabra en las Naciones Unidas en la voz de su embajador Henry Cabot. But as a revolt of Guatemalans against Guatemalans. Y ese cierre es tremendo. Estados Unidos, que había armado esas radios clandestinas, que había conspirado mediante la Central de Inteligencia norteamericana, termina diciendo en foros internacionales que en realidad esto había sido una especie de guerra civil entre guatemaltecos. Impresionante. Hay un... Sigamos, Mariano, porque el material es mejor que lo que podamos comentar nosotros. Un audio muy interesante de Radio Liberación de Guatemala. Ya es, con esos nombres, ya tenemos que ir oliendo de dónde viene. ¿Qué fue Radio Liberación? Radio Liberación fue una de estas radioemisoras financiadas por Estados Unidos que interferían en la radiofonía local guatemalteca con mensajes tratando de amedrentar a la población y asustarlos sobre el destino del gobierno de Jacobo Arbenz, diciendo que había caído bajo las garras de la Unión Soviética, que iban a instaurar el comunismo en el resto de la región. Y bueno, recordemos que en esa época las cosas que se decían sobre lo que hacían los comunistas en general. Así que esta era la guerra psicológica implementada a través de la radio, que obviamente en ese momento era el medio de comunicación más fuerte y más masivo que había. Lo vemos, querido Will, la nota número 2. Número 12, perdón. Atención Guatemala, atención guatemaltecos, Radio Liberación en 6.360 kilociclos onda corta les habla. Esta es la emisora clandestina del Movimiento Libertador Guatemalteco, operando en su frecuencia de 6.360 kilociclos onda corta y desde algún lugar secreto de la República. Escúchenos ustedes y sabrá la realidad del momento político porque atraviesa Guatemala y los progresos irrefutables del gran movimiento libertador. Durante el transcurso de nuestras transmisiones diarias, damos a ustedes música, comentarios y noticias en general, y demostramos palpablemente el crimen de la dominación comunista y la fuerza incontenible de nuestra gran cruzada de liberación. En el aire, los transmisores clandestinos de Radio Liberación de Guatemala en 6.360 kilociclos onda corta. Acusamos a Jacobo Arbenz y su camarilla de traidores de haber vendido la patria a sus amos de la Unión Soviética. Bueno, ahí es la flama encendida de esa radio que se autodenominaba clandestina y que quería liberar a Guatemala del yugo del comunismo. Vamos a escuchar el último discurso de Jacobo Arbenz antes de ser derrocado y después vamos a ver una imagen que resume, obviamente, quiénes fueron estos libertadores que quitaron a Guatemala del yugo del comunismo en aquella época. Interesante cómo se hizo creer a todo el continente que Guatemala, ese país pequeño y sin poderío militar
en absoluto significativo podía significar una amenaza para todos, ¿no? La amenaza ya sabemos quién es, pero bueno, no entremos en comentarios adicionales. Escuchemos a Jacobo Arbenz y veamos las relaciones de los liberadores a quienes respondían en un fragmento del documental Invasión USA. Nos hemos indignado ante los ataques cobardes de los aviadores mercenarios norteamericanos. Han tomado de pretexto al comunismo. La verdad es muy otra. La verdad hay que buscarla en los intereses financieros de la compañía frutera y en los de los otros monopolios norteamericanos que han invertido grandes capitales en América Latina, temiendo que el ejemplo de Guatemala se propague a los hermanos países latinoamericanos. El tiempo se encargará de demostrar que lo que ahora digo es verdad. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. Bueno, ahí veíamos el vínculo directo entre el golpe que denunciaba Jacobo Arbenz con nombre y apellido y luego Nixon agradeciéndole a la dictadura entrante porque el propio pueblo había derrocado al comunismo en su país. Y la carita de los golpistas, ¿no? Sí, demostrando cómo eran cipayos de su tiempo, ¿no? Más títeres no podía ser. Si puede, Will, porfa, y repetimos la partita esa, la última parte de la nota 13. Fíjese usted la carita de los dictadores frente a Richard Nixon, que era el vicepresidente de Estados Unidos. A ver si lo podemos poner en pantalla de nuevo. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. No, es cuando dicen, ¿no?, que una imagen vale más que 1000 palabras. Me parece que se ajusta adecuadamente a esta imagen de hace ya 70 años. Esto fue en 1954. Vamos a repasar algunos ejemplos, pero hay otros que no tenemos agendados porque no nos alcanza el programa. Pero 8 años antes en Bolivia, se aplicó una operación bastante similar para indignar a una horda de ciudadanos que colgaron al presidente Villarroel, ¿no? No nos olvidemos de esto. Esto ocurrió en La Paz. Sí. Diciéndole que era un presidente nazi. Sí, y aparte inspirados, recordemos que Benito Mussolini, un breve tiempo atrás, había sido también en Italia colgado de la misma manera, y vemos como los medios de comunicación generan también un efecto repetitivo, peligroso en estos casos. Son realmente historias de película, Mariano. 5 años después del derrocamiento de Arbenz, en esa misma época le aplicaron una operación muy parecida al presidente Mossadegh en Irán por nacionalizar el petróleo. Pero unos años después triunfa la Revolución Cubana y nuestros amigos gringolandi se inventan la Operación Peter Pan. Esto es muy bizarro para quienes no lo conocen. La Operación Peter Pan le hacen creer a la población cubana que la revolución liderada por Fidel Castro le iba a robar a sus hijos. Entonces, en un acto de desesperación, miles de padres envían a sus hijos solos a los Estados Unidos. Pero miles, no se fueron 4. Se fueron... Vamos a ver... 14.000. 14.000 niños que se fueron solos a Estados Unidos. Vamos a ver un reporte sobre este caso, porque realmente son casos de película. Bueno, dale, vamos a verlo. En medio de falsos rumores difundidos por la CIA de que la revolución quitaría a los padres la patria potestad sobre sus hijos,
el Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Iglesia Católica organizaron lo que se llamó después Operación Peter Pan. Por esta vía fueron enviados solos por avión 14.000 niños cubanos a los Estados Unidos. Pero yo no me acuerdo, yo me acuerdo de mi mamá. Yo me acuerdo de mi mamá que me compró una muñeca que vendían ahí en el aeropuerto, y con eso ella fue como lo último que me quiso dar. Yo entendí en aquel momento, de alguna manera, que eso era el momento más difícil de la vida para mi madre, y entonces dije, bueno, como no puedo dejar de que se me salgan las lágrimas, por lo menos puedo sonreír, pensando que ya no va a haber las lágrimas y sí la sonrisa, porque estoy hablando del momento en que yo estoy a punto de entrar en el avión. Uno de los grandes shocks de esa situación fue saber que íbamos a orfelinatos, porque la noción que tenían los padres en Cuba era que los niños iban a ir, las niñas iban a ir a escuelas privadas americanas. Mucha gente mandó los hijos, conozco casos particulares, que mandaron los hijos primero, ni siquiera primero, mandaron a los hijos para ponerlos a salvo un tiempo hasta que Fidel se cayera, o hasta que le diera tiempo a ellos a resolver los problemas, por ejemplo, de propiedades, de negocios, el que tenía negocio. ¿A dónde va lo común, lo de todos los días? Bueno, ahí tenías, realmente parece, yo entiendo al comandante recién que cuando se indignaba y trataba de explicar una situación que parece que no tiene razón de ser, no tiene lógica y no ocurrió en la realidad, pero efectivamente ocurrió y es lamentablemente muy poco conocido este acto, y en Estados Unidos se lo sigue tratando y se lo sigue difundiendo como un acto humanitario. Bueno, de esto vamos a cerrar acá el primer capítulo del programa de hoy. ¿Me deja sobre este tema una cosita? Porque me encontré un extracto, porque este intento se hace primero. Se redactó, la CIA redactó una ley falsa de patria potestad, que supuestamente había emitido el gobierno cubano, la Revolución Cubana, en la cual los niños entre 5 y 18 años iban a ser quitados a sus padres, iban a quedar en manos del Estado para diversas actividades. Pero a su vez, al igual que en Guatemala con esta Radio Liberación, en este caso la Radio Cuba Libre, fue la que empezó a causar alarma y desasosiego en la población cubana, y empezaba a interferir las radios locales a partir de las 8 m con un programa de un noticiero caribeño. Y decía esto: madre cubana, escucha esto. La próxima ley del gobierno será quitarte a tus hijos desde los 5 años hasta los 18. Madre cubana, no te dejes quitar a tu hijo. Es la nueva ley del gobierno. Cuando esto ocurra, serán unos monstruos del materialismo. Fidel se va a convertir en la madre suprema de Cuba. Atención cubano, ve a la iglesia y sigue las orientaciones del clero. Esta era la propaganda que difundía radiofónicamente hacia la población cubana. Por eso este número exorbitante de 14.000 familias, porque si no es como dice, pero ¿cómo es? ¿El gobierno los dejó salir? ¿No los dejó salir? ¿Los envió voluntariamente el gobierno? No, esta es la propaganda, la guerra sucia, la campaña mediática, psicológica que realizaron. Vuelvo a repetir la definición, vimos el caso en detalle de Guatemala y de la operación Peter Pan. Vuelvo con la definición, fíjate lo que significa una operación psicológica. Operaciones planificadas para transmitir información e indicadores a audiencias seleccionadas para influir en sus emociones, motivos, razonamiento objetivo y en última instancia el comportamiento de organizaciones, grupos, individuos. ¿Te das cuenta cómo una operación psicológica puede influir en el razonamiento objetivo de grandes capas de una población? Imagínate lo que significa que 14.000 niños sean separados de sus padres por la propia voluntad de los padres para enviarlos solos a orfelinatos en Estados Unidos. Eso es una operación psicológica que altera el razonamiento objetivo de grandes capas de una sociedad. A la vuelta del corte vamos a ver otros casos. Y lo que estamos sosteniendo es que en las últimas semanas en Bolivia esto es lo que hemos vivido. Una operación psicológica para influir en las emociones y en el razonamiento objetivo
de grandes capas de la sociedad. ¿Para qué? Para que se imponga el no. Cosa que finalmente lograron, por eso hay que prestarle muchísima atención. Hagamos el primer corte aquí en Ojo con los Medios, por favor. Hola, hola, ¿cómo estás? Segundo bloque de Ojo con los Medios, estamos hablando de guerra psicológica, de campañas sucias, de campañas mediáticas a lo largo de la historia, haciendo un paralelismo con las nuevas formas que se están utilizando ahora de guerra psicológica, que en muchos aspectos se parecen mucho. Comandante. Así es, doctor, ya vimos la operación Peter Pan. Cuente empapado que es del mismo año. A Cuba le metieron de todo, ¿eh? Sí, de Cuba creo que se podrían hacer más o menos 365 programas de operaciones Uno solo psicológicas. tenemos que pasar las no sé, 600 no sé cuántas formas de matar a Fidel Castro, intentos de matar a Fidel. Bueno, ¿qué es la operación Cubano Empapado? Es otra operación también de la misma época, del mismo año, en el cual, en este caso, hacían aparecer a supuestos presos cubanos que se lograban escapar de la isla y que contaban unas historias desopilantes sobre lo que pasaba en Cuba, en la Revolución Cubana. A ver, veámoslo, por favor. Reporte de Cuba Información. Tim Weiner, reportero del New York Times, en su libro Legado de cenizas, una historia de la CIA, nos cuenta cómo en enero de 1960, Allen Dulles, director de la agencia de inteligencia, le encargó a Richard Bissell, su jefe de operaciones clandestinas, la organización de una fuerza especial encargada de derrotar a Fidel Castro. Dulles y Bissell presentaron sus informes a Eisenhower y Nixon. Con aquella fuerza especial no proponían invadir la isla, su idea era crear una oposición cubana responsable, atractiva y unificada. ¿Le suena? Una emisora de radio clandestina emitiría entonces propaganda hacia la isla con el fin de desatar una revuelta. Los agentes de la CIA adiestrarían a 6 cubanos para que se infiltraran en el país, a los que luego se les arrojaría armas y municiones. Esta fue una de tantas propuestas para derrocar a la recién triunfante Revolución Cubana, que fueron antecedentes del fracaso histórico en abril de 1961 del intento de invasión a Cuba por Playa Girón. Aquella estrategia contra Cuba de los dirigentes de la CIA se basaba en 3 elementos bien conocidos en los últimos 50 años: el financiamiento de una oposición, hoy llamada disidencia, la emisión de propaganda para generar revueltas y las acciones de terrorismo de Estado. El cuarto elemento faltante, desarrollado en todos estos años, la guerra mediática, con la que demonizar a Cuba y restar apoyos externos, es también llevada a ejemplo en el citado libro. El autor relata uno de los trucos propagandísticos que quedaron en el cajón de las ideas, el de el cubano empapado. Un agente cubano entrenado por la CIA aparecería entonces en las costas de Turquía afirmando ser un preso político que acababa de escapar a nado de un barco soviético. Proclamaría entonces que Castro estaba esclavizando a miles de sus compatriotas y enviándolos a Siberia. Desde entonces, prácticamente no pasa un día sin que algún cubano empapado aparezca en las costas de los grandes medios de comunicación, alimentando la propaganda de guerra de los poderosos contra su propio pueblo. El cubano empapado. Pero además, es desopilante. Esto ya fue demasiado desopilante, ¿no? Como la historia de que los comunistas comían guaguas, ¿no? Exactamente, eso. Pero lo peor es que la gente creía eso. Eso se esparció con el triunfo de la Unión Soviética. Y mi padre, que nació en España, de familia anarquista, contaba que los franquistas esparcían esos rumores de que los comunistas comían niños y que bueno, por eso no podía llegar el comunismo a Europa. Pero eso pasaba hace 80 años, ¿no? Sí. 70, 80 años. Sí, pero hace
10 años, a los bolivianos les decían que Evo Morales iba a abolir la propiedad privada cuando llegó al poder. Exactamente. Que es la misma operación psicológica. Sí, si tenías 2 casas te iban a sacar una, si tenías 2 autos te iban a sacar uno, si tenías 2 gallinas te iban a sacar una. Vamos a ver una declaración de Ignacio Walker, por favor, desde Chile, en la que por suerte nos aclara esta situación. 10 segunditos nada más. Dígame. Bueno, primero, los comunistas no se comen las guaguas, ¿no? Y eso obviamente está fuera de discusión. Es una caricatura. Qué bárbaro. Qué bárbaro tener que aclararlo en pleno 2015 esto, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, pasamos ahora a Rafael Correa, que es uno de los líderes en denunciar las campañas mediáticas. Ya se refirió a lo que pasó en Bolivia, diciendo que no ganó la oposición política de Evo Morales, ganaron los medios de comunicación que se oponen a Evo Morales. Dale, Rafael Correa, en 1 minuto 14, no es esta declaración sino otra. Medios de comunicación dedicados a defender intereses privados. Por favor, que entienda esto el mundo, lo que pasa en América Latina. Cuando yo llegué al gobierno, había 7 canales de televisión nacionales. No había televisión pública, todos privados. 5 pertenecían a banqueros. ¿Se imagina usted si yo quería hacer una medida contra la banca para evitar, por ejemplo, la crisis y los abusos que están sucediendo en Europa, particularmente en España? Tenía una campaña despiadada, pues, a nivel de televisión para defender los intereses de sus dueños, los propietarios de estas cadenas de televisión, que eran los banqueros. Entonces, no nos engañemos, saquémonos esas falsedades y estereotipos de gobiernos malvados persiguiendo angelicales y valientes periodistas y medios de comunicación. Frecuentemente es al revés, Julián. Esta gente disfrazada de periodista trata de hacer política, desestabilizar a nuestros gobiernos para evitar cualquier cambio en nuestra región y perder el poder que siempre han ostentado. Contundente ahí, explicando obviamente la composición político-ideológica de los dueños de los medios en Ecuador cuando Correa llegó al poder. Ningún medio nacional, todos medios privados, 5 de ellos dominados por banqueros, así que imagínate qué intereses pueden defender. Y esto que dice Rafael Correa, Mariano, se aplica a cualquier gobierno que en cualquier parte del mundo vaya en contra de los intereses dominantes. A Bolivia se le aplica, pero como cuando lo escuchás está hablando de Bolivia. Exactamente igual. Y todos los casos que vimos antes también, las operaciones. Pero bueno, pasemos a Irán, 1953. Presidente Mossadegh, también derrocado por un golpe de la CIA. Metele, Mariam, un reporte de Hispan TV. Década 50. Irán, sediento de democracia. Tiene su primer gobierno elegido democráticamente. Mohammad Mossadegh es el primer ministro, el hombre que nacionalizó el petróleo iraní. Petróleo que controlaba una compañía británica. Hoy se llama British Petroleum. Mossadegh está ganando popularidad entre distintos sectores del pueblo. La Gran Bretaña se aterroriza. Se le iba el oro negro de los iraníes. Huele a conspiración. La joven flor de la democracia iraní iba a ser marchitada porque su destino estaba vinculado al petróleo. 19 de agosto de 1953. Una fecha que nunca se borrará de la memoria de los iraníes. La inteligencia británica y la CIA provocan un golpe de Estado. Es la operación Ajax contra Mossadegh y su gobierno. Hay decenas de muertos. Mossadegh es derrocado. El amanecer de la democracia en Irán acaba otra vez en la noche de la dictadura. El derrocamiento le devuelve el poder absoluto al último Shah de Irán, al rey Mohammad Reza Pahlaví.
año 2000. 5 décadas tendrían que pasar para que los golpistas confiesen la realidad amarga. El golpe de Estado de 1953 en Irán fue un error. In 1953, the United States played a significant role in orchestrating the overthrow of Iran's popular Prime Minister Mohammad Mossadegh. The Eisenhower administration believed its actions were justified for strategic reasons, but the coup was clearly a setback for Iran's political development, and it is easy to see now why many Iranians continue to resent this intervention by America in their internal affairs. 2013. 60 años después es oficial. Se revela todo. La CIA también confiesa. Publica los documentos secretos y acepta su implicación en el golpe militar en Irán. Se descubre cómo agentes de inteligencia, estadounidenses y británicos se infiltraron, sobornaron y traicionaron. Now, if you look at Iranian history, the fact is that we had some involvement with overthrowing a democratically elected regime in Iran. 2015. Irán no se ha olvidado de nada. در تاریخ روابط ایران با آمریکا و انگلیس یک نقطه بسیار تاریک خواهد بود و هیچگاه ملت ایران رفتار این دو کشور رو از حافظه تاریخی خودشون حذف نمی‌کنن. Incluso hay una conclusión en los diálogos nucleares entre Irán y Estados Unidos, pero no la confianza. نه نفوذ اقتصادی آمریکایی ها رو در کشورمون اجازه خواهیم نه نفوذ سیاسی اونها نه حضور سیاسی اونها نه نفوذ فرهنگی اونها. Desconfianza que tiene sus raíces en estas imágenes en blanco y negro. Confianza ahogada en la sed por el oro negro. Bueno, ahí esta cronología es tremenda. 1953 la CIA derroca a Mossadegh, en el 54 a Arbenz, en el 55 a Perón en la Argentina, y ahí veíamos a la propia Madeleine Albright admitiendo que Estados Unidos estaba detrás de ese golpe de Estado, que fue un error y que hicieron más miserable la vida de los iraníes, interrumpiendo la vida democrática. Es fuerte escucharlo de esa propia boca. Es muy fuerte, Mariano, me quedo más tranquilo porque entiendo que en el año 2065 o 2066, algún funcionario de la CIA o de Estados Unidos va a admitir que fue un error pasarle esa información al periodista Carlos Valverde en una reunión el 11 de diciembre de 2015 para lanzar una operación de descrédito contra Evo Morales. Así que podemos pedirle a nuestros nietos, si es que los vamos a tener, que estén atentos a esa información en el año 2066. Es impresionante, ¿eh? Es fuerte, realmente el trabajo de archivo y estos casos, que a veces son muy poco conocidos, revelan y nos enseñan del presente, de lo que está pasando, de que lamentablemente de esas técnicas, de esas injerencias, de esas operaciones psicológicas, nada ha cambiado. Porque es evidente que si el 11 de diciembre de 2015 el encargado de negocios de Estados Unidos, el agente de la CIA Chase Beamer, quien está encargado, está denunciado mediáticamente de ser el responsable de montar una ofensiva contra Evo Morales por medios clandestinos, se reúnen con Carlos Valverde, es evidente que en esa reunión entre un agente de la CIA, el encargado de negocios de Estados Unidos, le han pasado la información que Valverde, más que oportunamente, en la noche del 3 de febrero puso a disposición de la opinión pública para ensuciar la campaña por el referéndum mediante esa operación psicológica. Hagamos el segundo corte, enojo con los medios, por favor. Nos han montado un teatro de la hostia y los efectos están a la vista. Vamos a hacer un corte y repasamos algunos casos más a la vuelta. Hablando de guerra psicológica, te estamos mostrando un material que realmente da escalofríos y que parece que fuera de ciencia ficción, pero es de verdad. En Libia, donde
A ver, vamos a ver la nota, porque esto es otra que es de película. Vamos a ver el caso libio y después comentamos. ¿Cómo no caer en el abismo entre la pantalla y la realidad? Desde el principio del conflicto en Libia, la cobertura mediática de los acontecimientos no ha dejado de levantar dudas. En marzo, las principales cadenas internacionales presentaron las siguientes imágenes como los bombardeos de Trípoli por las fuerzas de Muammar Gaddafi. La capital de Libia, Trípoli, se enfrenta a otra noche que podría estar llena de enfrentamientos y tiroteos. Varios testigos dicen que algunos aviones bombardeaban a los opositores. Pero algunos capitalinos afirmaron lo contrario. Dijeron que en vez de ser un terreno de guerra, Trípoli se había convertido en un campo de batalla mediática. Quiero decir a Al Jazeera, despierten, nadie puede matar a Gaddafi. Toda Libia está con Muammar al-Gaddafi. Los medios esconden esto, lo que está pasando. Quieren esconder que todos aquí apoyamos a nuestro líder Muammar al-Gaddafi. El último escándalo se produjo cuando las cadenas árabes Al Jazeera y Al Arabiya mostraron la toma de la capital libia por los rebeldes y hasta presentaron imágenes de la captura de uno de los hijos de Muammar Gaddafi. Algunos periodistas alegaron que las tomas de la Plaza Verde de Trípoli de hecho fueron grabadas en Qatar, y esta versión fue compartida por muchos activistas. Había que enseñar a las masas de rebeldes, para eso construyeron decorados en Qatar 2 semanas antes. Contrataron actores profesionales. Omar Jalí interpretó el fantástico papel del hijo de Gaddafi, Saif el-Islam. Todo el mundo vio cómo los rebeldes detienen al hijo del coronel. Pero al día siguiente, el hijo de Gaddafi apareció ante los periodistas para desmentir dicha información y asegurar que Trípoli estaba bajo el control del ejército del coronel. La OTAN y el Occidente poseen altas tecnologías. Interrumpieron nuestra comunicación, mandaron mensajes al pueblo libio mediante las redes libias, cortaron la emisión de nuestros programas. Emprendieron una guerra electrónica y de comunicación para generar caos y miedo en Libia. Los mismos rebeldes confesaron que esta manipulación de noticias les hizo el juego y facilitó su avance en la capital. Vivimos en tiempos en los que a muchos no les cuesta nada falsificar la información. Por eso, cada uno tiene que pensar con su propia cabeza y aprender a discernir. Hoy día es imposible creer en lo que ves. Internet se ha hecho una parte importante de los conflictos bélicos. Bueno, acá otro caso para sacarse el sombrero ante el ingenio de la mentira para tratar de cambiar un rumbo, en este caso, de una invasión a un país. Impresionante, Mariano. Contrataron a un actor para que haga de hijo de Gaddafi, contrataron a los supuestos combatientes rebeldes, todos actores, montaron en Qatar, otro país que está en la península arábiga, montaron la imitación de la Plaza Verde y escenificaron toda una batalla que era falsa y salió en todos los medios, ¿eh? No es que con eso hicieron una película, te lo presentaron como que habían capturado al hijo de Gaddafi y hasta era un actor conocido en el mundo árabe. Vamos, por favor, nos queda poquito tiempo, a la nota número 1. Vamos a enlazar todas estas operaciones psicológicas, operaciones mediáticas, operaciones político-mediáticas de alto impacto para influir en nuestra percepción, en la percepción de los ciudadanos, y operaciones que fueron efectivas. Vamos a una declaración de Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia, en este marco de guerra psicológica que vivió Bolivia, que está viviendo todavía durante las últimas semanas, pero el objetivo principal era que gane el no, el 21F, y el objetivo fue cumplido. Vamos a escuchar al ministro de la Presidencia en una notita de archivo. Por supuesto, han afectado la campaña, ese ataque furibundo de agentes, de agencias extranjeras que ha emprendido una ofensiva política para desacreditar no solamente la gestión de gobierno, sino también para desacreditar al presidente, el papel que algunos medios de comunicación han cumplido subordinados a intereses políticos. Esto abre las puertas más bien para trabajar de cara a los próximos años respecto a los nuevos campos, podríamos decir, de batalla política. Y no cabe la menor duda que uno de esos campos son las redes sociales, papel que
ha tenido un peso relativo, que justamente es lo que hay que evaluar. Ahí teníamos al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, apenas hoy a la salida del gabinete ampliado. Hoy se realizó el gabinete ampliado, esto es ministros, viceministros, gerentes de las empresas estatales, bancadas de diputados, etcétera, y daba cuenta una declaración muy pertinente con el programa que hicimos hoy. Conjugó en esta declaración todo lo que te mostramos hoy sobre las campañas sucias, guerras psicológicas, agentes externos, etcétera. Vamos a cerrar el programa de hoy con una declaración final de Carlos Valverde para recordar la operación psicológica que montó en colaboración directa con la Embajada de Estados Unidos. Adelante, la nota número 2, por favor. Yo no tengo la culpa de haber anotado el año pasado 2 veces el nombre de esta chica y no tener idea quién era ella. Más bien, algunos sí. Entrate al Face y vas a encontrarla en un montón de cosas y la referencia a Evo Morales y qué sé yo. Pero no tenía, no la ligaba con Evo Morales, porque hasta que nadie me diga ni me demuestre, pero después, ¿por qué no buscamos por ahí? ¿Por qué no lo buscamos por ahí? ¿Por qué no le brincamos por ese lado? Movámonos, busquémoslo. Hace 2, 3 días estamos mirándolo. Hoy día sacamos todos los papeles. Hoy. ¿Y por qué hoy lo mostramos? Porque hoy sacamos los papeles como para que no haya vuelta, como para que no haya duda. 3 de febrero del 2016. 3 de febrero del 2016, mostrarle. 3 de febrero del 2016, 3 de febrero del 2016. Todos los documentos son, por supuesto, esto está borrada, las firmas de las personas. 3 de febrero del 2016, 3 de febrero del 2016. Y no los estoy guardando para esperar que venga un momento político, que esto lo puede matar a Evo Morales políticamente, si lo largo más tarde. No, yo no hago cálculo. Esto salió, de nuevo el nombre, ligalo acá, fíjate lo otro, Evo Morales en la página de Gabriela Zapata Montaño del Facebook. Entonces comienza a moverte y con seguridad que vas a lograr algo. Con seguridad que vas a lograr algo. Esto se llama investigación periodística y yo creo que don Evo Morales tiene que dar alguna explicación a esta situación. Mentira, Valverde. Mintió Carlos Valverde, omitió informar que 45 días antes se reunió con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos y con un agente de la CIA llamado Chase Beamer, encargado de organizar una campaña para desprestigiar la imagen del presidente. Y esperó esos 45 días porque el 3 de febrero, justo antes del carnaval, era la fecha más conveniente para lanzar esa campaña de operación psicológica, esa campaña mentirosa para afectar, y como efectivamente han logrado, la imagen del presidente Evo Morales e impulsar una victoria del no. Me despido desde acá, desde Buenos Aires, Mariano, te mando un abrazo. Me parece que ha sido un programa muy interesante. Sí, completamente de acuerdo. Me parece que este es el cierre perfecto. Ojo con las campañas psicológicas, con las guerras de baja intensidad, con el rol de los medios de comunicación hoy. Te lo mostramos y realmente tenés que creer lo que te mostramos. Esas operaciones existieron y lamentablemente tuvieron éxito en América Latina simplemente para quitarse de encima a gobiernos que le caían mal a los Estados Unidos. Gracias por estar acá. Esto es Ojo con los Medios. Andrés y Mariano, La Paz, Buenos Aires.